Cuéntenos qué Bueno, le ha sucedido. Eso viene trascendiendo del año pasado, todas estas cosas. ¿Qué cosa? Lo que me pasó el año pasado de violencia, y ahora nos enteramos de que tenían una notificación con 2 días de arresto. ¿Quién? Yo. Pero ¿cómo es la historia? A ver, cuéntenos un poco más. ¿Usted tuvo problemas con su...? Yo fui. ¿Usted había formado una pareja? Yo estoy casada legalmente. Ah, legalmente. Estoy casada legalmente con esta persona. Sí. ¿Y su esposo le pegaba? Me pegaba continuamente, tuve la mujer golpeada. Ajá. Y yo fui, cuando la última vez que me pegó, fui asesorada por la jueza, la abogada Curto, que volviera a la casa, de vuelta porque era mi casa. Y ahí vinieron, vino mi marido, me pegó, la hija, la policía, y dice que yo hacía destruir la vía pública, cuando yo estaba dentro de mi casa. Me llevaron al hospital, me atendió la doctora Perini, me hicieron hacer estudio, pasaron de largo, me cargaron el móvil, a golpe. ¿Quién le pegó? La policía, Lanza y Ortelli, Paola. Sí. Y de ahí me llevaron al calabozo de varones, me pusieron en el calabozo de varones. Y fui torturadamente como 8 o 10 horas hasta que me descompuse del frío. Frío, hambre, dolor. ¿En la comisaría? En la comisaría del ¿Y varón. cuándo fue eso? Eso fue el año pasado. ¿En qué mes? En mes de julio. Junio. A un año más o menos. Sí. ¿Y por qué la me pusieron presa? ¿Qué dijeron? Que yo hacía disturbio en la vía pública cuando yo estaba dentro de mi casa. Me sacaron de dentro de mi casa de los pelos, de arrastra, la policía. ¿Usted cuántos años hace que está casada? 5 o 6 años más o ¿Tiene menos. hijos con él? No. Ajá. No. ¿Él tenía un matrimonio anterior? Sí, varios anteriores. ¿En ese momento estaba en pareja con él? No, estaba casada yo legalmente. Casada. Casada legalmente con él. Bueno, y cuando usted le pegó su marido, ¿le pegó con una de sus hijas? Cuando la última vez que me pegó, me estaba pegando a mí, mi hija sale a defenderme y la pega también a mi hija. Ah, a su hija. También. Ajá. ¿Y qué hacía? ¿Por qué le pegaba? ¿A mi hija? No, usted. Y a mí por cualquier cosa, buscaba cualquier cosa para pegarme. Y yo trabajaba y yo no era dueña de comprarme una ropa, nada. Él era dueño de mi sueldo. Yo hacía los trabajos. ¿Dónde trabaja usted? Yo trabajo en un hospital, Posada, Ajá. y cuido, aparte hago otro trabajo más. Y dígame, ¿y en ningún momento tus compañeras, sus médicos le atendieron por algún golpe que haya recibido? Sí. ¿Y usted hizo denuncia en su momento de estas agresiones que iban sucediendo? Sí, están todas las denuncias hechas. La mujer, la comisaría de la mujer, está en la violencia de género, que estuve internada un mes por la violencia y los golpes. Pero no eso, sino que ahora, ¿cómo es? La jueza de paz. Esta semana, la abogada Capobianco, la jueza, yo no fui notificada Por una cuestión de domicilio. por una cuestión de domicilio, porque yo... y fuimos las abogadas el día martes. Sí, vemos el expediente en principio. Es un expediente que hacía algún tiempo, digamos, y tuvimos varias dificultades para poder verlo siempre, desde que se inició. Este expediente es justamente por la causa de disturbios, es una contravención, el disturbio conforme al artículo 74 de la ley 831. Y cuando puedo acceder esta semana, me lo muestran, vemos que estaría, digamos, una resolución de la jueza de paz. Entonces le consulto a ver si a ella le había llegado alguna cédula o había estado notificada de alguna manera, porque a mí no me había llegado al domicilio constituido, o por lo menos no me habían notificado. Quiero aclarar que con la magnitud de una condena como esta y en el marco de una violencia de género y demás, no se le puede ocurrir a nadie en su sano juicio no estar notificado o no considerarse notificado de una sentencia donde no sabe que tiene que apelarla, por lo menos impugnar semejante barbaridad. Y digo semejante barbaridad porque un caso de violencia de género, de violencia familiar, no es un caso donde se está tratando las cláusulas de un contrato, o donde se están tratando de alguna manera cuestiones que, si no son notificadas, pueden pasar por alto y no pasa nada. Acá estamos hablando de la integridad de una persona,
de la salud de una persona. Pero digo en el marco de violencia familiar porque el domicilio real de la señora, la casa que ella ladrillo tras ladrillo pagó, la casa en la cual vivió y constituyó el domicilio conyugal, era su domicilio real. Actualmente la señora no tiene otro domicilio real donde estar. ¿A qué domicilio vamos a poner real? ¿El hospital donde cuida a los enfermos? ¿La clínica donde cuida? ¿Las casas que le pueden prestar? ¿Dónde va a ser el otro domicilio? El otro domicilio donde podía haberse notificado es el domicilio constituido. Pero bueno, si no estamos notificados en ese domicilio porque la cédula no me llegó a mí, y lo pedimos de buena manera, que nos notifiquen personalmente cuando nos constituimos en el juzgado el día martes. Se nos negó, no nos quisieron notificar, nos aceptaron un escrito en el cual solicité de puño y letra allí y denunciamos obviamente que no estábamos notificadas y pedimos por favor que se nos notifique de la sentencia para poder apelarla. El tema de la violencia familiar es una cuestión muy compleja por varios motivos. En primer lugar, porque se están hablando de cuestiones donde a veces la víctima no tiene la fuerza de voluntad, o además de todo está la complejidad de dónde va a ir a vivir, de dónde quedan los bienes. Entonces no es una cosa que se puede resolver con un blanco o un negro. Tiene un montón de grises. Y donde me parece que la integridad de las partes es una cuestión que se debe preservar, fundamentalmente por el órgano que interviene, y donde a veces es tan importante poner en palabras lo que le pasa a las personas como el significado que se le da a esas palabras que ponen en este caso los órganos, porque si no todos podemos conceptualizar y hablamos todos de conceptos, y está mal la violencia de género, y está mal la violencia de familia, pero ¿qué hacemos? Cuando nos toca resolver, a la víctima la condenamos a 2 días de arresto. Pero, yo repito doctora, sí. Discúlpeme, ¿y la jueza qué argumenta? ¿Qué dice en la sentencia? Porque algo debe decir. Nosotros en principio no lo podemos saber porque el texto concreto yo no lo tengo como para poder impugnarlo. Lo que sí le puedo decir que la infracción que prevé el artículo 74 es disturbios en la vía pública. Aquí no hubo disturbios en la vía pública porque la señora estaba en su domicilio. Los 2 días del arresto se lo da porque... Por supuestos disturbios en la vía pública, claro. El día que a la señora la sacó de su propia casa, además habiendo sido ella la que llamó a la policía a pedir auxilio. Sí. La señora marcó el 101 para pedir auxilio. Vino la policía, la llevó, en lo que constituye, por supuesto, un abuso de autoridad, una privación ilegítima de la libertad, porque no hubo un juez que resguardó, digamos, o que ordenó, o que legitimó esa detención. La llevan, la meten al patrullero junto con su hija, esposadas a las dos entran en el hospital, vos esposada, en el hospital, luego en la comisaría, en el calabozo con hombres. Estuvo 8 horas detenida y no hubo ningún juez interviniente que diera, porque esto es penal, aquí ya la contravención no tiene, digamos, no estamos hablando de una contravención, estamos hablando de quien está detenido y privado de la libertad, por lo menos conforme el derecho penal tiene que tener alguna causa o estar en flagrancia en un delito que lo encuentre el personal policial y que amerite ser detenido. Si no, digamos, ¿cómo la van a sacar del domicilio una persona y la van a llevar adentro de un calabozo? ¿Qué es un error interpretativo del procedimiento? En principio, más que error interpretativo, considero que es un abuso de autoridad absoluto. La policía no puede tocar a nadie. Aún la única posibilidad que se podría prever es en defensa personal si el agresor está poniendo en riesgo la integridad y la vida del oficial, pero de ninguna manera el oficial es un agente público que tiene que abstenerse de tocar, de agredir, y está obviamente los casos de exhibición que son cuando están en defensa propia. ¿Y por qué la calificación de disturbio? ¿Por qué la tipificación de disturbio? Desconocemos cuál fue el origen, si fue de oficio o si fue alguna de las... porque ningún vecino denunció que hubo un disturbio. Aquí hay un hecho que es indubitable, es que la señora estaba en su domicilio y que llamó a la policía. Entonces, si puede arguirse, incluso con que no hubiera probado nada la señora, porque el proceso, en un momento nos encontramos, los procesos contravencionales no tienen en Saladillo un tratamiento especial, entonces fue derivada esta causa al juzgado de paz. El juzgado de paz interviene en las causas civiles, en otro tipo de causas. Esto roza casi, digamos, de hecho se aplica el procedimiento penal. Doctora, yo lo que interpreto, que acá
La doctora Capobianco no ha tenido en cuenta la violencia de género para nada. No se omitió absolutamente las circunstancias. Eso ¿Pero es lo ya hay que decimos. denuncia de eso? Hay 3 causas penales. Entró al juzgado de paz. Había denuncias anteriores, de hecho la conocían a la señora. Le voy a contar una anécdota, y esto no es ninguna cuestión personal con la doctora Palomba, ni mucho menos, a quien he tenido de profesora en el colegio secundario y quien me merece su respeto como profesional. Pero digo, a veces los órganos, y por eso vuelvo a lo conceptual, es mucho más fácil decir, sí, vamos todos contra la violencia de género, hacemos esto, tenemos muchos casos acá. Eso no amerita que lo lleven bien. Tenemos muchos casos porque es el único órgano que lleva los casos de violencia familiar, pero eso no significa que lo lleven bien. ¿Qué significa que tengan muchos casos? ¿Sabe que le dijo a la señora? Nosotros en su momento la atendimos a usted muy bien e hicimos todo lo que debíamos hacer, y usted volvió con su marido. Eso es un prejuzgamiento, es un prejuicio. Cuando estamos hablando de esta complejidad de las cuestiones de violencia de género, ¿a dónde va a ir la señora? Si en su casa era el único lugar donde tenía para ir, ¿a dónde va a ir? Además, en las cuestiones de violencia de género hay otros condimentos de orden psicológico, de orden afectivo, además que del orden psicológico, donde uno no puede desecharlos. Y esa pregunta que usted me hace, Aldo, es muy acertada. Si se la condena a la señora Miggins en esta causa, se ha desconocido absolutamente que esto se da en el marco de un caso de violencia familiar y en el marco privado de un hogar. Acá la señora no estaba produciendo desmanes en la vía pública, no molestó a ningún vecino, no hizo nada. ¿Usted cuándo tomó el caso doctora? La señora me consulta en agosto del año pasado. ¿Ya había pasado eso? Ya había pasado. Eso sí, la señora tenía a la doctora Curto como abogada. Sí, y ella me asesoró que volviera yo al hogar porque era mi hogar, la doctora Curto. Sí. Pero yo lo que deduzco, a ver, doctora, la causa por desorden en la vía pública, sí, evidentemente ha sido una causa que no la asociaron a la violencia, entonces. No la asociaron, independientemente de que el descargo lo hemos hecho, digamos, y se ha referenciado, y ellos perfectamente tenían conocimiento de las circunstancias en las que se había instruido esa causa. Independientemente de que haya sido tramitada de oficio, porque el oficial dijo, bueno, acá la señora estaba haciendo disturbios. Póngale, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa causa estaba haciendo disturbios cuando estaba haciendo disturbios supuestamente el día 9 de junio de 2013, en que ella llamó a la policía para pedir auxilio en su domicilio porque su marido la estaba golpeando y estaba ejerciendo violencia doméstica sobre la señora. No estaba la señora agarrando con un palo y golpeando todas las puertas de los vecinos, gritando, o en un ataque de... ¿Y eso está escrito, eso? En la sentencia no sabría decírselo. No, y en la causa nosotros en el descargo que efectuó la señora, en la cual tuvo oportunidad en el mes de diciembre del año pasado, que fue una de las 2 únicas veces que tuvimos posibilidad de ver la causa, dejamos constancia de ello. ¿Y obran antecedentes en la comisaría de la mujer? Obran antecedentes en la comisaría de la mujer. De hecho, hace un mes y medio aproximadamente el esposo la interceptó en una oficina pública y la bajó prácticamente a la rastra por las escaleras. Se hizo una nueva denuncia, en la comisaría de la mujer no se la querían tomar, tuvo que volver, ahí recién se la tomaron y nuevamente también cayó por turno en la fiscalía del doctor Sarramone. Y había varios antecedentes antes de violencia. La señora ha llegado a ir a trabajar sangrando el oído, la nariz, de violencia, pero realmente física muy, muy importante. Ahora, estos van por distintos caminos. La violencia de género va por la Fiscalía de Sarramone y este desorden en la vía pública va por el Juzgado de Paz. Claro, como le explicaba, porque ellos lo caratulan como una infracción contravencional. Por lo tanto, al ser una infracción contravencional no llega a ser penal, no llega a ser un delito tipificado en el Código Penal, ni llega a ser tampoco del orden de la violencia familiar, que sí tramitaría, violencia familiar común, tramitaría en el Juzgado de Paz. Lo encuadran en una infracción, pero es realmente insólito, sí, es absurdo. Es increíble que la víctima pase a ser victimaria en este Exactamente. caso, ¿no? ¿Qué contemplación hay? Este es un nuevo maltrato. Te agradezco la observación, porque nosotros lo habíamos planteado también en ese sentido, y ese padecimiento, esa cuestión absolutamente horrorosa que tuvo que vivir la señora y su hija, la vuelve a rememorar y la vuelve a padecer en cada uno de estos nuevos obstáculos que tiene que enfrentar concretos, ¿no?
porque esto es un desmoronamiento absoluto en lo personal, en lo anímico, en lo familiar. Hace 3 días que la señora no va a trabajar porque no puede moverse de su casa, porque está medicada. Digamos, hay una desconsideración, un destrato absoluto. Esto es violencia de género.